continuación, un programa diferente, con música y mensajes inspirados, que te ayudarán a reflexionar en lo que Dios tiene para ti. Esto es Cristo, mi inspiración. Es como una canción que llega al corazón. ¿Qué saben acerca de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿En qué creen los miembros de esta iglesia? ¿Quién fue su fundador? Eso y más conoceremos en este programa, viendo la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También quitaremos algunas creencias falsas que rodean a esta iglesia. Me presento, yo soy Itzia. Yo soy Ivonne. Y yo soy Hugo. Y bienvenidos al programa Cristo, mi inspiración. La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comienza en el año 1820. Cuando un joven de 14 años, José Smith, decidió orar con fe y recibió una respuesta de Dios y Jesucristo en persona. Un claro ejemplo que si nosotros pedimos, podemos recibir. Qué hermosa la mañana, qué brillante era el sol, pajaritos y abejas daban voces de dolor cuando en la arboleda suplicó sea Dios, cuando en la arboleda suplicó sea Dios. Con ahínco suplicaba en ferviente oración, y la fuerza del maligno de angustia le llenó. Mas en Dios él esperaba y confiaba en su amor. Mas en Dios él esperaba y confiaba en su amor. Descendió gran luz del cielo, más brillante que el sol, y gloriosa la columna sobre el joven descansó. Vio dos aires celestiales, Dios el Padre y Jesús. Vio dos seres celestiales, Dios el Padre y Jesús. Este es mi Hijo amado, da oído, dijo Dios. Su oración fue contestada y escuchó al Salvador. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio say
En el Cerro de Cumorah, también en el estado de Nueva York, salió a la luz el Libro de Mormón. En nuestra sección Vox Populi, escucharemos los sentimientos y conocimientos de los miembros de la Iglesia acerca de este gran suceso. A continuación el segmento Vox Populi. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra. En la actualidad está limitado a un reino eclesiástico. Esta iglesia fue restaurada por medio del profeta Joseph Smith en la primavera de 1830, con su organización perfecta con profetas, apóstoles, setentas, élderes, etc., tal como fue organizada en el meridiano de los tiempos por el mismo Jesucristo, con el poder y la autoridad para administrar las ordenanzas que nos preparan y califican para poder regresar a la presencia del Padre Celestial. Jesucristo mismo reveló el nombre que debería llevar su iglesia. El Libro de Mormón registra cuando él, después de su resurrección, visitó a los miembros justos de su iglesia. Él les dijo: de modo que daréis mi nombre a la iglesia. Y en los tiempos modernos el Señor ha revelado cuál debe ser el nombre de su iglesia. En Doctrina y Convenios 115:4 leemos: porque así se llamará mi iglesia en los posteriores días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La razón de llevar la palabra santos es porque en la antigüedad así se les conocía a los miembros de la iglesia, tal como el apóstol Pablo los nombraba en sus epístolas, a los santos en Efeso o a los santos en Corinto, etc. Y de los últimos días porque sabemos que estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, antes de la segunda venida de Jesucristo. El propósito de la Iglesia es ayudarnos a todos a venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Moroni 10:32, y llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Moisés 1:39. Las organizaciones auxiliares como la primaria, escuela dominical, sociedad de socorro y seminario, entre otros, nos ayudan para que todos y cada uno podamos progresar espiritualmente y obtener conocimiento línea por línea y precepto por precepto, buscando cultivar los atributos de Cristo. Con esto nos esforzamos para cumplir con el mandamiento que el Salvador nos dio en el Sermón del Monte. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En 1842, el periodista John Wentworth le preguntó al profeta Joseph Smith en qué creían los miembros de la iglesia. El profeta Joseph Smith le contestó con una carta que contenía 13 preceptos básicos, lo que hoy conocemos como los artículos de fe. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; y cuarto, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y por la imposición de manos por aquellos que tienen autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios.
Creemos que todo lo que se ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún se revelarán muchas grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificado sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Entre 1831 y 1838, la iglesia tuvo 2 centros. En Kirkland, Missouri, en donde se construyó el primer templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero debido a la persecución hacia los santos, tuvieron que emigrar hacia Independence, Missouri. Agradecemos a la membresía por participar en el Vox Populi. Ahora conocemos los eventos más importantes de la iglesia. Pero, ¿qué es ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 2021? Ahora escucharemos Voces de los Santos. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Es un gusto poder hablar con ustedes en este momento acerca de un tema tan importante, el cómo el Evangelio ha ayudado en nuestro matrimonio. Agradezco por esta maravillosa mujer que está aquí a un lado de mí y le voy a hacer el tiempo a la hermana Fonseca. Quisiéramos hablar de cómo nosotros hemos vivido el Evangelio dentro de nuestro hogar para que podamos ser más felices. El Evangelio a través de nuestra vida nos ayuda a ser mejores personas, viviendo las Escrituras, orando, ayunando. Ahora tenemos 3 hijos maravillosos y ahora tenemos 2 nietos y también nuestra nuera, nuestro yerno, y estamos muy felices porque somos una familia más completa. Sé que el Padre nos ama y nos promete que algún día llegaremos a ser como Él, familias eternas. Bueno, cuando yo conocí a esta bella chica, a esta mujer tan hermosa en un baile de instituto, me enamoré de ella. Durante un tiempecito que pudimos ser novios y tomamos la decisión de ir al templo, fue lo mejor que pudo habernos pasado. El comprender y saber lo que en el templo hacemos acerca de los convenios tan importantes que ahí hacemos, nos han hecho entender y saber cuál es la guía o el camino a seguir. El Evangelio nos ha ayudado tanto en nuestras vidas. Hay detalles tan sencillos como las noches de hogar, el que hemos aprendido y hemos podido hacer cosas que nos han resuelto algún pequeño conflicto familiar o cosas que teníamos que tratar. ¿Por qué? Porque en la iglesia o en el entorno siempre existen cosas que nos van a hacer de repente poder necesitar ayuda. Y nosotros, después de este tiempo, esta chica, esta hermosa mujer, nos ha dado 3 hijos. Y estos 3 hijos, 2 ya están casados en el templo. Son exmisioneros. Tenemos 2 nietos maravillosos, que es el tesoro más grande que podemos tener. En este tiempo que hemos aprendido poco a poco en la vida, por medio del Evangelio, nos ha hecho sentir que realmente nos acercamos más a nuestro Padre Celestial, alinearnos a su voluntad. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que los profetas nos hablan, lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos aconsejan, y es algo que nos ha ayudado en nuestra vida. El Evangelio en nuestra vida nos ha ayudado muchísimo porque hemos tratado de practicarlo. Desde muy pequeños recuerdo que en la noche de hogar nos gustaba mucho estar juntos, una clase pequeña, pero lo que más importante para nosotros era que ellos se sintieran contentos, nuestros niños. Aprendimos a estar más unidos, jugábamos, luego un pequeño refrigerio.
Recuerdo muchas veces cuando nuestros hijos eran en el momento de los juegos, ya querían hacerlo porque era bien importante en la noche de hogar. Y el ir a la capilla, mis hermanos, cuando íbamos a la capilla, nuestros niños pequeños, ellos deseaban dar su testimonio porque en la noche de hogar lo practicamos. Hay muchas cosas que nos han ayudado y nos han servido, que en el Evangelio podemos hacer. Ahora que lo hacemos en la casa es algo hermoso. ¿Por qué? Porque podemos estar unidos, conviviendo. Y sé que si somos una luz y un ejemplo, nuestros nietos y nuestras generaciones futuras, ellos también lo podrán hacer. Ahora que tenemos este Evangelio y que podemos practicarlo y podemos compartirlo, sabemos que nuestro Padre Celestial, un Padre amoroso, nos da promesas. Y sé que si las vivimos, estaremos muy pronto con Él, como familias eternas. Sé que si nosotros vivimos el Evangelio y lo compartimos, seremos una familia mucho más grande. Eso es lo que desea nuestro Padre Celestial. Así es. Gracias a tantos consejos de mi esposa, la educación que ha dado a nuestros hijos, es lo mejor que nos ha podido pasar. Es una mujer maravillosa, una mujer que ha educado a nuestros hijos en el hogar. Y bueno, he hecho mi parte porque también he estado haciendo lo que la proclamación al mundo mediante los profetas nos han pedido, de que tengamos que hacer nuestra parte cada quien. Testificamos que la noche de hogar, el Ven Sígueme, son programas tan importantes en nuestras vidas que nos van a ayudar tanto a que podamos ir con más seguridad dentro de la vida. La herencia de Jehová son los hijos. Durante la segunda etapa de la iglesia, a pesar de migraciones y persecuciones, la iglesia tenía 18,000 miembros. ¿Cuáles son las buenas nuevas de la iglesia el día de hoy? Vamos con José Juan Saldaña para la sección de noticias. Y bien, llegó el momento de pasar con las noticias de la iglesia, lo más relevante hasta el momento. Se llevará a cabo un festival de música para los jóvenes este año. Se invita a jóvenes de todo el mundo a participar del Festival de Música para Jóvenes, un concierto virtual mundial el 17 de marzo 2021, el cual llevará un lema, el cual dice: por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Y aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Esto se lee en Doctrina y Convenios 64, 33 y 34. Dicha transmisión pregrabada del concierto virtual durará 40 minutos e incluirá testimonios poderosos y personales de jóvenes y líderes de la iglesia en todo el mundo. Música inspiradora en varios idiomas, así como fotos, videos y presentaciones. Por otro lado, les informamos que se van a transmitir varios devocionales de área para jóvenes adultos, en su respectivo idioma, obviamente, a través del mundo. Esto se va a llevar a cabo por broadcast.churchofjesuschrist.org, el sistema de satélite de la iglesia, y YouTube. Se llevarán a cabo los siguientes domingos: el 21 de febrero, el 7, 14 y 21 de marzo de este año, obviamente, y los discursantes serán miembros del quórum de los 12 apóstoles. Estos devocionales son para jóvenes adultos de 18 a 30 años de edad, ya sean solteros o casados, y para alumnos que terminarán la escuela high school o su equivalente a finales de abril 2021. Ellos pueden participar en cualquiera de los eventos, pero los alentamos a asistir a aquellos que concuerden con su idioma o ubicación. Después de que se haya transmitido cada devocional, estará disponible en el canal de YouTube de la iglesia durante 30 días. El video y el texto de estos devocionales no se publicarán en las aplicaciones ni en los sitios web de la iglesia, como se acostumbra en otras transmisiones. En otras noticias, la hermana Jones, quien es la presidenta general de la primaria, comparte las bendiciones de actuar cuando Dios nos habla en el nuevo video con el hashtag Escúchalo. En el último video y blog de la serie ¿Cómo lo escucho?, la presidenta general de la primaria, Joy D. Jones, comparte una experiencia en la que ella escuchó en su mente el nombre de una mujer, seguido de las palabras «Llama ahora». Al seguir dicha impresión espiritual, la presidenta Jones contó que pudo compartir con esta mujer
que padecía cáncer en etapa 4, una experiencia muy emotiva, dulce y tierna, dijo: nunca se me ocurrirá atribuirme el amor dulce y perfecto de Dios, mencionó, pero cuán agradecida estoy de que Él me permita ser una pequeña pieza del rompecabezas. A medida que aprendemos a responder a este tipo de impresiones, dijo la presidenta Jones, se nos anima, eleva, enseña, inspira y ama. Te lleva a desear hacerlo más y más. El video se ha compartido en las cuentas de las redes sociales de la presidenta Jones y acompaña al artículo de su blog titulado Consistently Striving to Hear Him, esforzarse constantemente por escucharlo, y está disponible en la iglesiadejesucristo.org. Y por último, la Conferencia General de abril 2021 será únicamente virtual. La primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha anunciado que la Conferencia General de abril de este año será virtual. El programa de abril será semejante a la Conferencia General de octubre 2020. La transmisión se originará en el Teatro del Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, Utah. Solo los oradores y sus cónyuges de una sesión determinada estarán presentes en la reunión y la música será pregrabada de conferencias generales anteriores. Como organización mundial tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos y actuar con cautela en lo que se refiere a un entorno tan único como la Conferencia General, que tradicionalmente atrae miles de visitantes a la ciudad de Salt Lake City de todo el mundo, dijo la primera presidencia. Hasta aquí este pequeño bloque de noticias. Continuamos. Hay una obra que ya antes de nacer para ti se preparó. Podrás atravesar tormentas en el mar, pues tienes fuerza en tu interior. Él es refugio en tempestad y nunca solo estarás. Es la gran obra que nos ha dado, es una parte de su gran plan. Mas no te canses, Él va contigo y en la noche te guiará. En su obra, es la gran obra. Si el corazón le das, sabrás tu identidad y lo que sueña para ti. Y al seguirla a Él, la obra vas a hacer, su amor verás en sí. Es la gran obra que nos ha dado, es una parte de su gran plan. Mas no te canses, Él va contigo y en la noche te guiará. En su obra, es la gran obra. En su obra y su gloria te quiere junto a Él y tu lugar te mostrará. La obra que nos ha dado es una parte de su gran plan. Mas no te canses, Él va contigo y en la noche te guiará. Su obra
Durante el tercer periodo de la historia de la Iglesia, los miembros se congregaron en Nauvoo, que significa ciudad hermosa. Allí mismo partieron los 12 discípulos de la Iglesia restaurada a Gran Bretaña a compartir el Evangelio con las demás personas. Allí mismo se organizó la Sociedad de Socorro, la cual es la organización femenina más grande del mundo. Hoy en día, seguimos engrandeciendo esta gran obra, siendo todos misioneros y misioneras de la Iglesia. Les voy a decir algunas cosas que podemos hacer para expresar amor y poder sentirlo. Una de las cosas que Dios nos ha dicho que podemos hacer para sentir más amor es poder orar para sentir caridad, que es el amor puro de Cristo. Poder también expresarlo con pequeños actos de servicio. Cuando nosotros servimos a otras personas, les ayudamos y estamos ahí para ellos, podemos sentir más amor por cada una de esas personas. Y muchas veces el poder expresar amor puede ser también palabras pequeñas como un te quiero, un cómo estás, cómo te puedo ayudar. Hay muchas maneras en las cuales podemos sentirlo y expresarlo, pero la mejor manera es como cada uno de nosotros podamos sentirlo, como podamos realmente sentir que amamos a esas personas y expresarles a ellas nuestros sentimientos. Agradecemos a las misioneras por su colaboración. Recordamos que para poder contactar a los o las misioneras o saber más acerca de la iglesia, pueden acudir a la página laiglesiadejesucristo.org o pueden escucharnos en radio o acudir a nuestro canal de YouTube, Cristo, mi inspiración. La obra de la iglesia no ha sido nada fácil. En la tercera etapa, en 1844, sucedió uno de los eventos más trágicos en la historia de la iglesia: el martirio y la muerte de José Smith y su hermano Hiram en la cárcel de Carthage, Illinois. Sus perseguidores creían que si mataban a José Smith, la iglesia se detendría, pero para esa época ya había 34,000 miembros. Actualmente, en el 2021, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está presente en todos los continentes. El hermano José Juan Saldaña, con su invitado especial de la semana, nos compartirán un poco de los acontecimientos importantes de la historia y la vida de la Iglesia. Escuchemos. Efectivamente, vamos a pasar con la entrevista para cerrar con broche de oro en este programa que hasta ahorita, en lo personal, me ha gustado mucho. Nos acompaña el día de hoy el hermano Marco Antonio Leín Rodríguez. Él es el segundo consejero de la presidencia de Estaca Morelia. ¿Cómo está usted, presidente? Excelente día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias a usted ahora sí que por acudir al llamado de este grupo que estamos haciendo este programa. Y bueno, pues vamos a hacerle algunas preguntas, presidente. Hoy el tema del programa es la historia de la iglesia, los inicios de la iglesia en México. Y me gustaría que en sus propias palabras, presidente, le contestara a nuestra audiencia o le platicara a nuestra audiencia ¿qué es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Claro que sí, hermano Saldaña. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones que al conocernos que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siempre nos hacen esa pregunta, ¿qué es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Y para contestar esta pregunta yo me voy a referir un poquito a la declaración que dio el presidente Russell M. Nelson, a la proclamación que hizo como parte de su mensaje en la conferencia anual en el año de 2020, en abril de 2020. Y voy a referirme a un fragmento de esa sobre la iglesia, y ahí me gustó mucho porque define especialmente, creo yo, lo que es la iglesia. Y así dice: declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la iglesia restaurada de Cristo de la época del Nuevo Testamento. Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Creo que esa es la mejor definición de lo que es la iglesia. Efectivamente, muchas gracias, presidente. Hay muchos mitos,
detalles con relación a la Iglesia de Jesucristo, que la gente a veces habla, incluso no solamente de la Iglesia, sino también de los miembros. ¿Nos podría explicar en qué cree o en qué creen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Y si se puede, ¿en qué no creemos? Claro que sí, hermano Saldaña. Voy a contestar esta pregunta utilizando los artículos de fe. Sabemos que los artículos de fe son 13 puntos básicos de creencia a los cuales nos adherimos los miembros de la Iglesia. Sabemos que los escribió José Smith y solamente voy a referirme a unos cuantos, porque no voy a leer los 13, pero voy a hablar de unos cuantos que yo creo que resumen en lo que creemos los miembros de la Iglesia. Por ejemplo, el primero dice: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. El número 3 dice: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El siguiente, que es el 4, dice: creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; y cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. El número 12 dice: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Y el número 13, que yo creo que debe definir bien a los miembros de la Iglesia, que dice: creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes y virtuosos, y en hacer el bien a todos los hombres. Y termina: si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. Esto yo creo que define correctamente en lo que nosotros creemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Efectivamente, presidente. Hace algunos años, un par de años quizá, el presidente Russell M. Nelson hizo un ajuste con respecto al nombre. De alguna manera pidió que no nos identificáramos más como mormones. ¿Le puede explicar a la gente que esto no fue en realidad un cambio de nombre, presidente? Claro que sí. Y justamente como usted lo dijo, hermano Saldaña, en la Conferencia General de octubre de 2018, fue cuando el presidente Russell M. Nelson se refirió a esa parte, a ese tema. Y yo lo que primero podría decir es que el nombre de la Iglesia no se ha cambiado. De hecho, siempre ha sido el mismo: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quizás nos decían mormones por el profeta Mormón, obviamente, y porque, pues básicamente, nosotros tenemos el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Pero hablando de esto, el presidente Nelson, él dijo así: hoy me siento obligado a analizar con ustedes una cuestión de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a corregir el rumbo sobre el nombre de la Iglesia. Y comenta: lo hice porque el Señor inspiró en mi mente la importancia del nombre que Él ha decretado para su Iglesia, a saber, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, como era de esperarse, surgieron muchas reacciones derivado de esa declaración. Y bueno, hubo algunos miembros que inmediatamente corrigieron el nombre de la Iglesia en sus blogs y en sus redes sociales. Otros se preguntaron que con todo lo que sucede en el mundo, era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente, decían ellos. Y algunos dijeron que no podría hacerse, entonces, ¿para qué intentarlo siquiera? Entonces el presidente Nelson dice: permítame explicar por qué nos preocupamos tanto sobre este asunto, pero primero déjenme declarar lo que esta labor no es. Y dijo así: pero primero, no es un cambio de nombre, no es un proceso de cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y sobre todo no es intrascendente. Y continúa él diciendo: antes bien es una corrección, el mandamiento es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la Iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo:
porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En una conferencia general, el elder Benjamín de Hoyos habló de esta situación y nos cuenta que mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, a un compañero y a él se les invitó a participar en un programa radiofónico. Y dice, uno de los conductores del programa me preguntó, ¿por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? Entonces dice el elder Benjamín de Hoyos, mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino que había sido dado por el Salvador. Entonces el conductor del programa inmediatamente y de manera muy respetuosa agrega, entonces lo repetiremos con mucho gusto. Ese reportaje nos está brindando un modelo. Cada uno de nosotros debe esforzarse y hacer el mayor esfuerzo para corregir los errores que se han infiltrado a lo largo de estos años. El resto del mundo puede o no seguir nuestro ejemplo y puede llamarnos por el nombre correcto o por el nombre que no es correcto. Pero si nosotros mismos llamamos a la iglesia y a nosotros por el nombre incorrecto, entonces no debemos sentirnos ni molestos ni frustrados si la mayoría de la gente hace lo mismo. Entonces, ¿qué implica un nombre? Dice, cuando se trata de el nombre de la iglesia del Señor, la respuesta es todo. Jesús nos mandó llamar a su iglesia por su nombre porque esta es su iglesia y está llena de su poder. Jesús es el Cristo, Él dirige su iglesia hoy en día. Efectivamente. Muchas gracias por esa respuesta, presidente. Vamos a pasar a la parte que nos interesa como miembros de la iglesia en México. ¿Desde qué año tiene presencia la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en nuestro país, presidente? Ok. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene presencia en México desde el año de 1876. Y a principios de la década de 1870, el Alonso envió misioneros a México. Él quería que la predicación aquí fuera exitosa e incluso tenía la posibilidad de fundar colonias aquí en México. Esto era yo creo que el gran desafío que se sentaba. Pero la iglesia desde el año de 1876 tiene presencia. ¿Cómo llegan a México los primeros misioneros? ¿Nos podría usted contar un poquito quiénes fueron esas personas? ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en nuestro país? Claro que sí. Bueno, quizás no sepa yo quiénes fueron los primeros miembros que llegaron, pero me voy a referir un poco a la historia que nos habla de cómo llegaron y quiénes fueron los primeros misioneros que estuvieron por aquí. Como ya les había comentado, en la década de 1870, el éxito del gobierno de México en asegurar la libertad religiosa llevó al presidente Brigham Young a concluir que había llegado el momento de llevar el evangelio restaurado a México y expandir la obra del Señor en este pueblo. Entonces, en 1875, el presidente Brigham Young convocó a un grupo de 6 misioneros para que llevaran todos los materiales en español y los trajeran aquí a México. Al llegar a México en 1876, los misioneros se dividen en 2 grupos. En 1876, el Amán Prat y Melitón Trejo, que era un converso español, ellos viajaron para Hermosillo, donde bautizaron a los primeros 5 miembros de la iglesia aquí en México. Y después, en el año de 1879, organizaron una rama en la Ciudad de México. En 1885, un grupo de casi 400 colonos de Utah llegó al río Casas Grandes en el norte de México. Allí adquieren propiedades. La primera estaca, de hecho, se creó en la colonia Juárez en 1895 y para 1912 más de 4,000 miembros se habían establecido en Chihuahua y Sonora. Si me permites, hay un poquito más de historia. Por ejemplo, cuando Rey L. Pratt regresó al centro de México en noviembre de 1917, descubrió que los miembros habían permanecido fieles aún en circunstancias de vida muy difíciles.
Los líderes locales mexicanos volvieron a mantener la estabilidad y ampliaron el trabajo de proselitismo y llamaron en el año de 1930 a 6 misioneros locales. Después, en 1946, el presidente de la iglesia, George Albert Smith, visitó a los miembros de la iglesia en México, que ya en ese momento eran más de 5,300 miembros. Después, el 3 de diciembre de 1961, se creó el Estaca México, con Harold Brown como el presidente. Ya para ese entonces la membresía estaba llegando más o menos a los 25,000. Las escuelas de la iglesia, por ejemplo, se iniciaron en México en 1959. El 3 de abril de 1976 se anuncia un templo para la Ciudad de México. Y el 2 de diciembre de 1983, el presidente Gordon B. Hinckley dedicó el templo terminado. Ya para ese momento la membresía aquí en México estaba en más o menos la cifra de alrededor de 240,000 miembros. Y México fue el primer país fuera de Estados Unidos en tener 100 estacas. Pero uno de los momentos, yo creo que el momento histórico, llega el 29 de junio de 1993, cuando el gobierno registró formalmente a la iglesia, permitiéndole poseer propiedades. El presidente Howard W. Hunter visitó México para crear la estaca Contreras de la Ciudad de México, la número 2000 de la iglesia. Esto fue en diciembre de 1994. Imagínese, una reseña bastante nutrida, bastante completa. Gracias, presidente. Y con muchos obstáculos, los primeros miembros, sin duda alguna. Pero vamos a pasar ahora a la actualidad, presidente. En estos tiempos, recuerdo que la última cifra, que en el 83 me parece, era de 240,000, ¿correcto? Aproximadamente. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántas personas de México pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Incluso si usted tiene cifras a nivel mundial, ¿cuántos miembros tiene la Iglesia? ¿En cuántos países hay presencia de la Iglesia de Jesucristo? Claro que sí. Claro que sí. Actualmente en México hay 1,481,000 miembros. Hay 222 estacas. Hay 1,843 congregaciones divididas en 1,356 barrios y 487 ramas. Hay 32 misiones, hay 47 distritos y hay 278 centros de historia familiar. La iglesia en el mundo cuenta con una membresía de 16,565,000 miembros y está presente en 160 países. Y cada día creciendo. Así es. Sin duda alguna. Muy bien, ahorita mencionaba del Templo de la Ciudad de México. Hay personas de nuestra audiencia que no son miembros aún. Me gustaría que por favor les explique un poquito qué son los templos y de paso cuántos hay en México, por favor, presidente. Claro que sí, con mucho gusto, hermano Saldaña. Bueno, los templos son muy diferentes a las capillas regulares o los centros de reuniones que hay por todo el mundo y que utilizamos para nuestros servicios dominicales. Cualquier persona, sin importar su religión, puede entrar a un centro de reuniones de la iglesia y participar de los servicios. Sin embargo, debido a la santidad de los templos, que son casas del Señor, o es la casa del Señor, solo los miembros de la iglesia, que voy a decirlo así, califican para ello, se les permite entrar en el templo. ¿Qué son los templos? Bueno, los templos de los miembros de los santos de los últimos días son considerados la casa del Señor, un lugar de santidad, un lugar de paz, lejos de las preocupaciones del mundo. Ellos proveen un lugar donde los miembros de la iglesia hacemos promesas formales y compromisos a Dios. Son también el lugar en donde tienen lugar los más altos sacramentos de nuestra fe, como es el matrimonio y el sellamiento de familias por la eternidad. Los templos también son o sirven como el único lugar donde pueden ser efectuadas ceremonias como el bautismo y el matrimonio en favor de aquellos de nuestros antepasados que han fallecido. Así es, muchísimas gracias, presidente. Y bueno, pues, ¿algo más que usted quiera agregar a esta plática? Bueno, yo solamente quisiera decir que es un privilegio, yo creo que ser miembro de la iglesia.
Es un privilegio estar sirviendo dentro de la iglesia y sé que a todos los que nos ven, los que son miembros, saben que las bendiciones se derraman sobre nosotros, pero sé también que si las personas buscan encontrar la manera de llegar a Cristo, creo que la mejor manera de hacerlo es a través de la iglesia, a través de conocer el Evangelio y de conocer todo lo que en ella se realiza, todo lo que hacemos y que nos puede brindar, yo creo que mucho gozo en nuestros días. Muchas gracias, presidente. Aquí en la parte de abajo está usted viendo el número de contacto en donde usted puede saber más acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Presidente Lerín, un placer tenerlo por aquí con nosotros el día de hoy. El placer ha sido mío, hermano Saldaña. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Y así llegamos al final de otro programa más de Cristo mi inspiración. Agradecemos mucho que nos pudieran acompañar el día de hoy y esperamos que hayan podido aprender junto con nosotros. Hasta el próximo domingo.